Venga, pues nada, pues empieza a grabar la, se empieza a grabar la clase y como decía, el otro día os colgué un vídeo sobre el tema 8, ¿vale? Lo que ocurre que empezó, digamos, el tema 8 realmente pues empieza con el tema de afilado, ¿vale? Eh, que es lo que vamos a ver ahora, porque realmente pues lo que os quería era un poco enseñar por aquí. Eh, Desgraciadamente al tallercillo que tengo pues no me llega el wifi y no puedo dar la clase desde allí. Entonces pues lo que he hecho ha sido traerme medio taller aquí para ver de, de hacerla por aquí. Vamos a ver. Bueno, el tema 8 empieza, a ver, la página en la... Prof, existen Sí, unos repetidores para que el wifi alcance distancias más largas, sí, sí, sí. Ya, lo que por si ocurre que, acaso. bueno, por- la verdad es que como no he salido de aquí, nada más que he ido a la carnicería, a una tienda que hay aquí en una pedanía cercana, y No, pero por internet se puede comprar, ¿eh? Yo estoy comprando por ya, internet. sí, pero bueno, mira, he tomado la decisión de no comprar por internet y de hacer lo máximo que pueda con compra cercana El y prefiero. compra de comercios próximos y de aquí. Vale, vale, A ver si vale, vale, vale. consigo cambiar un poco el chip. Pero bueno, sí, sí, sé que hay repetidores de estos. Pero ya te digo, me ha costado poco traerme medio taller para aquí, entre comillas. Bueno, teníamos en la página 124, ¿vale? Es donde empieza el tema. Entonces, bueno, aquí no voy a ir leyendo porque obviamente para eso vosotros ya sabéis leer. Voy a ir enseñándoos un poco de lo que se habla en este tema. En principio, bueno, para afilar, ahora ya me diréis vosotros si se ve. Para afilar tenemos muchas herramientas. A ver, voy a poner así. Por ejemplo, fresas. ¿Eh? ¿Se ve bien? Espero que sí. Bueno, si es que no, ya me decís algo. Sí, se ve bien. Vale. Tenemos herramientas, por ejemplo, esta fresa. Aquí, esta fresa, en ¿cuál es el cometido de cualquier herramienta que utilizamos en carpintería? Bueno, pues en principio es el de hacer eh, un arranque de viruta, ¿eh? Que se produce pues por el contacto de un filo con el material que queremos arrancar. Generalmente puede suceder, eso sucede de dos formas generalmente. Una, haciendo que la herramienta golpee contra el material que queremos eh, quitar, o bien que el material sea el que golpee contra la herramienta y se quite. Es lo mismo, bueno, no es lo mismo, porque podemos hacer girar la herramienta y sea la herramienta la que golpee el material, o podemos hacer el material girar y que sea el material el que golpee. Eso ocurre, por ejemplo, en el torno. Y en una fresa, pues ocurre al contrario, lo que gira es la herramienta, ¿no? En definitiva, el material golpea contra el filo y es el que va a producir ese arranque de viruta. Por lo tanto, lo más importante es mantener las herramientas de forma que el filo eh, sea en todo momento el correcto y el adecuado para que se produzca ese corte. Bien, aquí veis
en esta herramienta veis el material, esto que está así blanquecino y tal, eso es serrín que está pegado, está, ¿vale? A ver si lo enfoco. ¿Veis? Eso blanquecino que hay por aquí, el serrín, por aquí, en la parte de esta de arriba, aquí también hay serrín. La suciedad esta se va incrustando, esas partículas se incrustan por muchas causas. Una, digamos, eh, por el efecto de rotación y de roce, se va como, se genera una especie de electricidad estática que hace que las partículas que tienen una carga contraria pues se vayan adhiriendo, digamos, por ese efecto. Luego la incrustación por suciedad, por grasas, aceites, etcétera, todo eso pues, se va acumulando. Claro, esto hace que perdamos efectividad en el corte. ¿Y qué necesitamos? Pues primero que nada, coger y limpiar las herramientas con cepillos, de forma que consigamos eliminar con las rasquetas la suciedad que se va acumulando en estas piezas. Bien puede ser por aquí, bien podría ser, por ejemplo, aquí, en un serrucho, ¿vale? Aquí se puede ir acumulando por aquí, ¿eh? Se va acumulando también, por ejemplo, en discos, ¿veis? Este que hay aquí, aquí hay suciedad incrustada, ¿vale? Se va incrustando también en estas partes, ¿eh? Aquí más suciedad, aquí le falta ya un diente, ¿eh? Discos más grandes, que va pasando exactamente igual. ¿Qué ocurre? Bueno, este disco es más fino que este, ¿vale? Este tiene 1 milímetro más que este. La anchura también del disco influye a la hora de coger y evacuar. Obviamente, pues un disco fino pues va a tener menos superficie donde acumularse la porquería, ¿eh? Pero igualmente se acumula. Luego hay, por ejemplo, en sierras de este tipo, estas van un diente hacia un lado y el siguiente hacia el otro, van al, al traspés, digamos, uno a un lado y otro. Como sabéis, así la anchura, digamos, de corte va a ser la distancia que hay entre el exterior por un lado y el exterior por el otro, no el grosor mismo de la cuchilla, sino esa distancia es la ranura que se va a comer. En este tipo de dientes pues evacúa también el material mejor que cuando están totalmente alineados, ¿eh? Y se consigue pues, que sean más efectivos, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, de una sierra. Espérate, estoy llamando por esto. Y ahora ya no sé, lo tenía con el otro ordenador. A ver. Bueno, esta es otro tipo de sierra, ¿vale? Es de dientes totalmente rectos, ¿vale?
Entonces, cada una de estas herramientas pues tiene, digamos, su filo, ¿vale? Luego, en herramientas manuales, pues tenemos, por ejemplo, esto es una gubia de torno, ¿eh? Está en la parte del filo, como veis, esta es la parte del filo, y aquí es donde se puede también ver que se acumula pues, la porquería, si no lo tenemos adecuadamente, pues óxido también, ¿vale? Y la pérdida de ese filo pues es lo que hace que pierda efectividad. Aquí estamos viendo que cada uno, bueno, pues tiene una forma, y unas dimensiones. Este tipo de, ¿vale? Esta es una gubia de cañón, que se llama, ¿vale? También para torno. Entonces aquí, si os dais cuenta, hay este ángulo, ¿vale? Ese ángulo es distinto, por ejemplo, de esta otra. A ver si lo puedo. A ver. Os voy a poner esto. Es que no lo veo yo. Así me veo mejor. Bueno. Aquí tenemos distintos ángulos, como veis. Este tiene un ángulo menor que este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cada herramienta va a cortar distinto a la otra por la forma en la cual entra en el material. Tenemos, por ejemplo, estas otras gubias. ¿Vale? Aquí tenemos, con la cual también cada una vemos aquí el ángulo que tiene, y aquí este ángulo. ¿Cómo determinamos? A ver dónde tenemos aquí. Vamos a verlo más claramente con esta otra pieza, por ejemplo. Esto es una cuchilla, ¿vale? Es una cuchilla de un cepillo, ¿vale? Bien, esta cuchilla aquí, bien, a ver si se aprecia bien por aquí, por esta parte. Aquí en esta parte no está, tiene un golpe, está comida así un poco, no sé si se aprecia, creo que sí. A ver, ahí se aprecia, ¿no? Así poniendo detrás, aquí en esta parte. Bien, el filo, vamos a ver, el filo lo tenemos ahí y como veis tiene pues un ángulo. Ese ángulo es el adecuado para conseguir con el diámetro que tiene el eje de rotación del cepillo, para conseguir un corte óptimo. Entonces, con esta herramienta podemos ver cuál es ese ángulo. ¿Vale? Medimos así, lo ponemos de forma que aquí, a ver, voy a poner la mano por detrás, así. ¿Vale? Puesto de esta manera, ahora podemos leer aquí el ángulo
que en este caso es un ángulo de 60 grados. ¿Vale? Eso para esta cuchilla, por ejemplo, este formón, un formón manual, haríamos lo mismo, pondríamos de esta manera, ¿vale? Y ponemos así, de forma que determina ahí el ángulo. Ahora medimos y ese ángulo es un ángulo de 75 grados. ¿Vale? Pues cada uno tiene un ángulo y, como os digo, va a trabajar mejor en función de la herramienta para el uso que tiene, ¿no? En herramientas manuales como esta, pues un ángulo así va a permitir una mejor penetración en el material y un corte pues más, digamos, más fácil. Inconveniente, bueno, pues que esta parte es más fina. Esto a lo mejor pues con este ángulo montado en una herramienta giratoria, pues posiblemente lo que haría es romperse más fácilmente ese filo al ser mucho más fino también. Bueno, entonces tenemos eso, infinidad de herramientas con distintas necesidades. Esta herramienta, por ejemplo, tenemos aquí también, aquí va a ser más difícil de medir el ángulo, ¿vale? Pero aproximadamente pues será un ángulo, a ver, así, poniéndomelo de esta forma, voy a verlo aproximadamente. Este son 35 grados aproximadamente, lo que tiene el ángulo este que tenemos aquí de salida. ¿Vale? Bien. En común, continuamos. Las brocas. Brocas, como sabéis, bueno, tenemos esta que es una broca de acero, que se diferencia de las brocas de madera. La broca de madera, bueno, tiene aquí esta punta y el ángulo, digamos, es distinto. Simplemente cada una, pues eso, se utiliza o tiene, digamos, sus ángulos determinados con la finalidad de entrar mejor en el material. ¿Vale? Bien, entonces, el primer paso, como os digo, siempre es el de limpiar. Para afilar, para mantener el material, lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la herramienta con cepillos, quitarle todas las incrustaciones. Podemos utilizar también, pues, en esta cepillo eléctrico, en el cual, bueno, pues tenemos aquí tenemos dos partes. Esta es una piedra de esmeril, que es para afilar, y aquí pues hay un cepillo. Este es un cepillo que sirve también para limpiar, ¿vale? Entonces, con el afilado, ¿qué vamos a conseguir? Pues conseguimos que esa línea de corte sea una línea homogénea, tanto en brocas
como en sierras, fresas, en todo. Necesitamos que el corte sea recto. Voy a enseñaros con el formón, que creo que es el que más claramente se ve. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Vale, pues aquí necesitamos esta línea de corte que esté totalmente recta, ¿vale? Y que mantenga el ángulo de forma que tenga, digamos, las propiedades que deseamos ¿vale? Ese ángulo lo podemos conseguir. Hay una pieza que habéis visto en el taller que sirve para acoplar el formón. Tiene unos rodillos y esa pieza va a mantener con la inclinación para en la piedra de esmeril coger y mantenerlo plano y de esta forma tener siempre el mismo ángulo. Bien. Lo podemos hacer manualmente. Cuando el filo está estropeado, pues porque ha tenido algún desportillado, algún golpe, algo que lo ha deteriorado, entonces podemos utilizar la piedra de esmeril, y con la piedra de esmeril pues el ángulo de giro, ¿vale? Va a ir girando en este sentido y hemos de mantener que el contacto esté, digamos, tangencial a este punto del filo, ¿vale? Para mantener la inclinación. Si le damos mucha que entre demasiado recto, lo que vamos a conseguir es disminuir ese ángulo. Entonces hay que tener siempre cuidado para que se mantenga, digamos, tangencial de esta manera y mantener el ángulo. Con la piedra vamos a conseguir, la piedra eléctrica, ¿vale? Vamos a conseguir más rápidamente un rebaje, con un inconveniente, y es que ese roce rápido va a incrementar la temperatura del material, de forma que puede llegar al ser muy delgado en la parte del filo, puede llegar a temperaturas en las cuales cambia su estructura, ¿vale? El proceso en el cual se fabrican las herramientas es un proceso en el que primero se trabaja con el material sin lo más blando posible, ¿vale? Ese material blando, el acero, digamos, sin tratar, se trabaja, se rebaja, se consigue dar la forma que se quiere, y cuando tiene esa forma, entonces se le da un tratamiento térmico para endurecer la zona y conseguir, con esa dureza, conseguir que la herramienta sea más efectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como sabéis, el material cuanto más duro es al mismo tiempo más frágil, es decir, que se puede romper con golpes, ¿vale? Bien, se busca cada material con la composición que tiene de más, se busca siempre mediante ensayos y demás cuál es la temperatura en la cual se ha de conseguir la mejor estructura. Cuando se consigue esa temperatura, para que se mantenga la estructura, lo que se hace es que se enfría rápidamente el material introduciéndolo en aceite generalmente, ¿vale? No aceite frío del todo, sino aceite más o menos templado, que lo que hace es que el enfriamiento de este material, que está muy caliente, al rojo vivo para entendernos, ¿vale? Entonces hace que se mantenga
esa estructura que se ha generado cuando estaba el material al rojo vivo, ¿vale? Esa estructura pues es más dura que si dejamos que el material se vaya enfriando poco a poco, ¿vale? Al enfriarse poco a poco, todos los materiales van cambiando, digamos, su estructura, su tamaño de grano. Y en ese enfriamiento lento, lo que se consigue es tener un material, digamos, blando, para entendernos, ¿vale? Lo contrario de duro, pues blando. Claro, ese material no nos interesa. Ese material blando lo vamos a necesitar pues para modificarlo, para trabajarlo. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, trabajar este formón y modificarlo, darle otra forma o lo que sea, lo que haría es calentarlo al rojo vivo y mantenerlo en cenizas calientes, lo dejaría que se enfriase y al día siguiente, 24 horas después, lo trabajaría, ¿vale? Lo modificaría, le haría la forma que quisiese, ¿eh? Lo podría rebajar con la piedra, en fin, cortarlo, hacer lo que quisiese, le daría el filo que necesitase y entonces le daría el tratamiento térmico, para conseguir la dureza en el filo, ¿vale? En definitiva, bueno, eso, procesos térmicos de metalurgia que serían los que me llevarían a conseguir herramientas de todo tipo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para que veáis en esta, si os dais cuenta, este material es distinto a este, ¿vale? Está la herramienta propiamente de corte es esta y está soldada, digamos, a esta otra que sería el cuerpo de la herramienta, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí en estos dientes de aquí, ¿vale? Esta parte es independiente, se ha soldado al cuerpo del disco, y lo que es la parte de la herramienta son incluso de otro material distinto, otra composición química distinta que hace, bueno, que esas puntas, que es la que va a entrar en contacto, pues sean más duras. Bien. Vale, tenemos este material, ahora lo que tenemos que conseguir es el filo. Bueno, pues formas de conseguirlo. Como os he dicho, primero trabajamos limpiando la superficie. Si está golpeada y no tiene la línea de corte, la conseguimos mediante la piedra de esmeril, llevando siempre cuidado de que no se incremente mucho la temperatura. Y tenemos al lado de la piedra de esmeril, pues tenemos un recipiente con un poquitín de agua en este caso, para ir enfriando, y que no se incremente mucho, no se ponga azulado ni cambie de color, porque eso es, el cambio de color del material es síntoma del incremento de la temperatura, ¿vale? Entonces, se consigue esa aproximación al filo con la herramienta. No conseguimos el filo definitivo. ¿Cómo conseguimos un buen filo? Bueno, pues vamos cambiando de grano. Una vez tenemos rebajada con la piedra esto, vamos cambiando de grano y tenemos, por ejemplo, este tipo de piedras, ¿vale? En el cual hay aquí distinta granulometría. Tenemos de mayor grosor y de menor. Os he traído, ya habéis visto, discos, lo que son las lijas, ¿vale? Aquí en esta podéis apreciar que tiene un grano bastante vasto. Este es un
C50, ¿vale? Es decir, que tiene 50 granos de, por pulgada, ¿vale? Es más o menos la medida o lo que viene a significar, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta, a ver, en este, son 180, ¿vale? Veis aquí, está marcado, este es de 180, veis ahí la representación del tamaño de grano y tal, bueno, pues está 180 y este de 240. ¿Qué quiere decir? Pues que este el de 180 tiene más granos por pulgada, es más vasto que, perdón, menos granos por pulgada, es más vasto que el de 240, ¿vale? Es un grano más fino el de 240. Luego tenemos muchísimos más, tenemos de 500, tenemos de 1000, tenemos el que se llama lijas de agua, que son muy finas, y esas se utilizan también pues para dar un acabado, eh, bueno en el filo. Continuamos con esto. Una vez hemos rebajado, lo posicionamos manteniendo el ángulo, manteniendo aquí plano, y hacemos el movimiento para ir rebajando, conseguir que se vaya rebajando poco a poco el filo, se vaya haciendo uniforme esta superficie, que sea una superficie plana, uniforme. Le vamos dando, iremos viendo aquí en este filo cómo va cambiando el color y se va viendo el roce, y zonas más oscuras, que es donde donde no está tocando, y esas zonas oscuras son las que queremos eliminar, porque conforme vayamos rozando, digamos que se va puliendo esta superficie y conseguimos eliminar esas sombras y que sea todo homogéneo. Ese es el objetivo, ¿vale? Al mismo tiempo hay que mantener el filo, la parte del filo recta totalmente. En el proceso, por la parte de atrás, se van generando unas rebabas, ¿vale? Esas rebabas se pueden ir quitando, poniendo así en plano, y en sentido contrario simplemente se van quitando, ¿vale? Le damos una pasada y lo volvemos a poner. Cuando hemos acabado, hemos conseguido una superficie homogénea, entonces nos vamos a una lija, a la de grano más fino, ¿vale? Con el objetivo de conseguir que esta superficie pues sea todavía más, más plana, más lisa, ¿vale? Y nuevamente pues le vamos dando. En este grano podemos ir poniendo un poquitín de agua, un poquitín de aceite también, se le puede ir poniendo para conseguir mayor finura. Entonces, cuando hemos acabado con esto, lo que hacemos es utilizar, ya para refrentar, tenemos esta es pasta pasta de lija, digamos, a ver, me sale ahora la palabra, no me sale, vale. Esta pasta es un polvillo muy fino, que lo que vamos a hacer es impregnarlo en cuero. Esto es un trozo de cuero, ¿vale? Aquí en este trozo nosotros impregnaremos con esto. Veis que se marca como si fuese una tiza. ¿Bien? Marcamos así. ¿Veis? Se va marcando.
Entonces, cuando lo tenemos marcado, es cuando, esto con un trozo de cuero mayor, ¿vale? Yo en el taller tengo un trozo, es una tira ancha, así como esto, de ancho, pero de medio metro de largo. Lo tengo cogido un extremo en la pared y el otro extremo lo cojo con la mano para coger e ir dándole, ¿vale? Y asentando el filo. Yo así también lo puedo conseguir, ¿vale? Con esto, digamos, hago pues este movimiento, ¿vale? Y le voy dando con esta pasta, ¿vale? Le voy dando y aquí vamos a conseguir, conforme hemos ido bajando, digamos, de grosor del grano con el que hemos rebajado, ¿vale? A este finísimo, lo que conseguimos es el pulido espejo, que se llama, ¿vale? O sea, un pulido en el cual nosotros nos podemos ver reflejados, porque conseguimos ya que esté totalmente liso, ¿vale? Toda lija, todo grano que utilicemos va a producir unas rayaduras, si las miramos en el microscopio vemos como unas rayas que, bueno, pues se van haciendo, digamos, más invisibles a medida que vamos utilizando un grano más fino, hasta conseguir con este, ya os digo, un pulido espejo, que es señal de haber conseguido ya la superficie ideal para el corte, ¿no? Bien, pues de esta manera conseguimos con las herramientas manuales, claro. En esta recta pues no hay problema. ¿Cómo tenemos que hacer con estas, por ejemplo? Bueno, pues con estas lo que haremos es también, si tenemos que utilizar una piedra de esmeril, lo que vamos a hacer es mantener también el ángulo, ¿vale? Y hacer el rebaje nuevamente con la piedra. Lo que haremos es un movimiento de muñeca, ¿vale? En el cual vamos rebajando, vamos consiguiendo también el, el afilado, ¿vale? Cambiamos al grano más fino y también luego con el cuero y con el esmeril, la pasta de esmeril, que es lo que quería decir yo antes, vale, pues lo que hacemos es ir dándole de esta manera, ¿vale? Y con paciencia, con fino, pues al final conseguimos, ¿vale? Veis ahí ese pulido espejo, ¿eh? Espero que se vea bien, ¿vale? Que es el que queremos para la herramienta. Y así, pues absolutamente. Luego podemos utilizar también para el asentado de las herramientas, pues cuero así duro, ¿vale? Por ejemplo este, aquí, a ver, aquí tengo yo, eso está manchado de esmeril, ¿vale? Y con este, pues le vamos dando. Y esto es ir teniendo paciencia y cuanto más le demos, pues mejor vamos a conseguir el acabado, ¿vale? A ver, dejo esto por aquí, esto también. Para el afilado de discos, de sierras y demás, bueno, existen unas máquinas, porque claro, esto, el objetivo, lo voy a enseñar con este. El objetivo es que se mantenga también el ángulo, ¿vale? Entonces, aquí, con un disco, ¿vale? Disco de una máquina radial, ¿qué hacemos? Bueno, pues se tiene que poner de forma que se mantenga el ángulo, ¿eh?
tenemos que regularlo para mantener el ángulo de corte. Entonces, claro, imaginad con una máquina de disco, una radial, que yo me ponga a hacer así, uno a uno, esto es imposible. O sea, yo no puedo ir afilando, tendría que utilizar, puedo hacerlo manualmente, bueno, pues con una lima pequeña, ¿vale? Como estas, pues podría mantener el ángulo e ir pues uno a uno y nada, y pues me voy entreteniendo y le voy dando y en unas cuantas horas pues habré acabado de hacer toda una sierra, ¿no? Entonces, una locura. Eso hay máquinas que mantienen, digamos, el disco y van desplazando automáticamente, haciendo digamos, el afilado de diente a diente, y conseguimos afilar, que la máquina pues lo haga automáticamente, pues se tirará también una hora haciendo el afilado, pero bueno, lo hace la máquina de forma automática y además siempre manteniendo el ángulo, la misma presión y todo. Entonces los afilados pues se pueden hacer bastante bien, pero con este tipo de máquinas, ¿vale? Y bueno, pues más o menos esto es lo que os quería decir del tema de afilado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las piezas. Esto es un recambio de cúter, ¿vale? De aquí, como veis, bueno, pues el filo, ¿vale? Este también tiene un pequeño ángulo, ¿vale? Y todas estas pues también se pueden afilar. Estas se afilan muy fácil, y se mantienen muy fácil también limpiándolas con el cuero y la pasta de esmeril, ¿de acuerdo? En fin, bueno, a ver, esto. Luego, lo último que os quería decir es con el tema de la seguridad, digamos, hay que llevar cuidado. Obviamente se han de utilizar guantes, ¿vale? Pero hay que saber también qué guantes hay que utilizar. No todos los guantes valen. Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre leer las instrucciones. Aquí, bueno, aquí no creo que se aprecie, pero en este caso, este tipo de guantes pone que no son aptos para utilizar con herramientas de corte. ¿Por qué? Pues porque se pueden cortar, porque se cortan. Entonces, lo peor que hay es utilizar un protector que nosotros pensamos que nos pueda proteger, pero que realmente no lo haga, ¿vale? Entonces, habría que utilizar para el tema de cuando estamos manipulando herramientas de corte, pues, guantes que soporten el corte y que sean lo suficientemente resistentes como para que no nos llegue el corte a nosotros a la piel, ¿vale? Si estamos trabajando con estos guantes que no lo soportan, pero pensamos que sí, entonces se puede producir muchas veces un accidente y hay que llevar cuidado con ello. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya con esto va bien. Decidme, a ver, preguntas, cuestiones. Pues de momento no, prof. Lo único intentaré lo del Kahoot. Me haré un perfil e intentaré a ver si para repasar. Y luego lo del examen ya pondrás, ¿no? Todo lo que entra dentro del examen, así Sí, podemos sí, leerlo sí. más detenidamente. Con que
con lo que hemos visto, lo que hay puesto en los vídeos de teoría. Este también va incluido, y el tema 7 y el tema 8, pues hasta lo que hemos visto hoy. Porque si hoy hemos terminado el tema 8, era de página 124, pues ya está, ¿no? Hemos acabado con hoy. Vamos a ver. Déjame que lo repase. Y bueno, en todo caso, jueves, pues como jueves también tenemos algo de clase. A Vale, ver, estoy vale, vale, vale. repasando. Bueno, más o menos el tema afilado. Bueno, tenemos clase el viernes, pero este viernes es fiesta. ¿Es festivo? Sí, es el 1 de mayo. Ah, es verdad. Es tu día, el día del trabajador. Sí, sí, sí. Bueno, todos lo somos, más o menos. Vale, bueno, pues nada, pues entra en lo que hemos visto hoy y eso. Repasar también el vídeo este que colgué sobre mantenimiento, ¿vale? Es muy sencillo y, y nada. Pues, si entre medias tenéis dudas o lo que sea, pues me lo decís y las vamos aclarando también, ¿vale? Vale. Que de cara al viernes que viene, ¿no? Lo del tema del examen. De cara al viernes que viene, ¿cómo? Que no es que como tenemos el martes que viene tenemos la siguiente clase, pues podemos hablar Vale, el martes lo hablamos entonces. sobre el examen para hacerlo más al final de la semana, mejor. Vale, ¿Qué os bien, parece bien a todos? bien, vale, vale, sin Vale, problema. Lo hablamos el martes y nada, y el martes también solucionamos dudas si hay sobre el proyecto, ¿vale? De la casa, porque sería cuestión ya de ir definiendo materiales y todo esto, ¿eh? ¿Vale? vale. Venga, pues a ver, al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, faltan un par de personas que ahora les diré por el WhatsApp que entren a ver los vídeos también, ¿eh? Bien, pues ¿alguna cuestión más? ¿Alguien tiene algo que añadir o preguntar? ¿Eh? Nada, hasta aquí bien, Joan. Vale, ¿cómo habéis? No sé si os ha servido de algo lo que hemos visto hoy. ¿Cómo lo habéis visto? La explicación me refiero. Bien. Es decir, es lo que es para el mantenimiento y tal de las herramientas. Ujú. Pues nada, ir Pues practicando. Ir no coger el practicando Foreman y con joderlo en la máquina. claro, con los cuchillos de casa podéis ir practicando. Y no es de coña. Lo que pasa es que hay que saber bien cómo se afila. Supongo que tenéis piedra de afilar, ¿vale? Bueno, sí, imagina una piedra cualquiera, ¿vale? ¿Eh? Para afilar los cuchillos. Entonces lo que hay que hacer siempre es el cuchillo, si esto es la parte inferior es el filo, ¿vale? Hay que darle así, ¿vale? La parte inferior, el filo. Entonces, para aquí, luego cambiamos y también para arriba. Así, ¿vale? De esta manera vais practicando y vais viendo y os dejáis los cuchillos bien afilados para la cocina.
Eso siempre es importante. Limpiarlos después de afilarlos, hay que limpiar bien, porque se quedan las partículas de la viruta se va quedando. Entonces eso no os lo comáis, lo limpiáis bien y nada, a trinchar pavos, lechugas, lo que queráis. ¿Vale? Vale, Bueno, pues Bueno. lo dejamos hasta aquí entonces, si no hay más preguntas. ¿De acuerdo? ok. Gracias, Joan Miquel. Vale. A Adiós. vosotros. Venga, Bueno, gracias. Hasta luego. adiós. Hasta luego.